¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este webinar de fabricación cerámica con ahorro del 70% en tiempo y energía. Mi nombre es Luis Salazar y este día estaremos explorando algunas tecnologías de preparación de la industria cerámica. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Así que sí les agradecería si durante la presentación surge alguna duda, la pueden ir escribiendo en la ventana del chat que tienen del lado derecho. Ahí las vamos a estar revisando al final de la presentación. Muchas gracias y comenzamos. Esta es la agenda que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco de la compañía Eirich para quienes no nos conocen. Después, en el punto 2, veremos un poco de la tecnología del mezclado intensivo de Eirich y posteriormente pasaremos a los procesos de fabricación de la industria cerámica, que son donde nos vamos a enfocar más en este webinar. Por último, hablaremos un poco de nuestro laboratorio de pruebas, el cual está disponible para las pruebas de nuestros clientes y diferentes procesos. La compañía Eirich se fundó en 1863 en Alemania. Originalmente empezó como un taller de molinos, ahora es un grupo de compañías alrededor del mundo con 1,300 empleados y en 11 países y 5 continentes. Aquí podemos ver un mapa donde están nuestras instalaciones. Estamos la oficina de Chicago, de Sao Paulo, en Sudáfrica, Australia, Japón, Corea, China y en Europa pues está nuestro corporativo en Alemania, en Hartheim. La compañía ha suministrado mezcladores desde 1903 a una gran variedad de industrias. Como pueden ver, pues tenemos ya más de 150 años en el mercado, con experiencia en el sistema de mezclado. Entonces, es por eso que tenemos ese gran conjunto de conocimientos para ayudarles en sus procesos de fabricación. Los procesos disponibles que podemos realizar en un mezclador Eirich son los que podemos ver aquí. Podemos ser homogenizado de materiales, mezclado, dispersado o disolución, un granulado o peletizado y un amasado. En este caso, para este webinar cerámico, nos vamos a enfocar en estos tres procesos. Nos vamos a enfocar en lo que es el dispersado, o la fabricación de barbotinas, en el granulado o peletizado, que nos sirve para lo que es la fabricación de azulejos, y el amasado para los cuerpos de extrusión. Para comprender un poco mejor cómo funciona la tecnología, vamos a enfocarnos ahora en entender la máquina que nosotros suministramos para que podamos entender un poco cómo funciona el proceso. Esta es una vista esquemática de nuestro mezclador, el cual consta de 3 componentes. El primer componente es un rotor, el cual va a tener velocidades de 1 a 30 metros por segundo, la cual es una velocidad variable que nos va a servir para diferentes procesos y diferentes partes del mezclado. Después tenemos un raspador de pared y piso, el cual nos va a ayudar a hacer va a tener 2 funciones principales, uno que es limpiar, evidentemente la pared y el piso. Va a ayudarnos también a hacer un movimiento de componente vertical del material, el cual nos va a ayudar a que entre en contacto con el rotor y eso va a garantizar un mejor manejo del material, movimiento del material dentro del mezclador. También este raspador nos va a permitir que no existan zonas muertas dentro de nuestro mezclador. El siguiente componente es una tina con velocidades que van desde 0.1 hasta 2 metros por segundo. A pesar de que esta velocidad es variable,
durante el proceso se va a mantener una velocidad fija. Es la única velocidad que dentro de lo normal vamos a modificar es la del rotor. Aquí vamos a ver un poco cómo funciona el mezclador. El rotor gira, la tina también. Y la descarga del material va a ser por el centro, por la parte inferior. Y si ustedes pueden ver, la parte inferior del raspador de piso tiene como una forma como de arado. Esa forma nos va a ayudar a mover el material hacia la descarga, lo que va a permitir que la descarga sea más rápida. Los principales procesos que se pueden hacer en este mezclador son los siguientes, como podemos ver aquí. El mezclado en seco, donde manejaremos humedades de 0 a 10%, la granulación de humedades del 11 al 18%, amasado con humedades del 19 al 25% y la preparación de barbotinas del 25 en adelante. Muy bien, ahora pasaremos, ahora sí, a enfocarnos en los procesos de fabricación. Para empezar, veremos el proceso de granulación, donde manejaremos humedades, como les comentaba, de 11 a 18%. El proceso de granulación se fabrica básicamente con dos componentes, pueden ser dos o más, a los cuales les vamos a agregar agua. Una vez que agreguemos estos tres componentes al mezclador, vamos a obtener gránulos. Aquí podemos ver un ejemplo del tamaño de gránulos que se pueden llegar a obtener de nuestro mezclador. ¿Para qué se usan estos gránulos? Bueno, estos gránulos se utilizan principalmente para la fabricación de azulejos. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una planta de granulación de alrededor de 100,000 toneladas anuales de producción. Tenemos el método tradicional, en el cual vamos a tener una humedad de la materia prima de un 6.5%. La cual se va a introducir a estos molinos donde se va a reducir y a homogenizar el tamaño, a molerlo. Después de eso, vamos a entrar a una fabricación de hecho de barbotina. Vamos a llegar a hacerla líquida, esa materia prima. Le vamos a agregar agua hasta tener un líquido. Y aquí vamos a agregar alrededor de 47,000 toneladas anuales de agua. Es el gasto que tenemos de agua en este paso, que es la humidificación o preparación de barbotina. Después de eso, la humedad después de la molienda es alrededor del 35%. Después de esto, entramos a un proceso que es un espreado, el cual nos va a permitir hacer los gránulos. Y después de que hagamos esos gránulos por medio del espreado, tenemos que quitar ese exceso de agua. Entonces, esas 47,000 toneladas que vimos aquí que le agregamos, después de tenerlo en gránulos, tenemos que evaporarla. Tenemos que volver a quitar esa agua que agregamos para llegar a una humedad del 6% aproximadamente a la salida, ya en los gránulos. De aquí se va a la prensa. Si se fijan, aquí hay un gran consumo de agua. En nuestro proceso, vamos a evitarnos ese consumo de agua haciendo el siguiente paso. Vamos a tener igual una humedad de materia prima del 6%, de 6.5% a la entrada. Vamos a hacer la misma molienda y vamos a evaporar el agua para dar una homogenización de humedad a la entrada. Es decir, toda nuestra materia prima tiene que estar en una misma humedad antes del mezclado. La humedad de la materia prima después del mezclado va a ser alrededor del 4%. Y durante el mezclado vamos a agregar agua para facilitar la unión del polvo al gránulo y crecerlo. Eso nos va a llevar a subir del 4% al 12%, adicionando aproximadamente 4,735 toneladas al año de agua
para efectuar el granulado. Después de esto, nosotros también tendremos que evaporar el agua para bajar de ese 12% de humedad del granulado al 6% que requerimos para lo que es el prensado. Sin embargo, este proceso requiere mucho menos de agua, teniendo un ahorro significativo anualmente. Ese ahorro, en este ejemplo, es de alrededor de 37,000 toneladas anuales de agua de ahorro. Esto es uno de nuestros grandes ventajas que tenemos al utilizar esta tecnología, donde tenemos este gran ahorro. ¿Por qué? Porque, bueno, no necesitamos llevar nuestras materias primas hasta el grado de líquido para después regresar al grado de granulación, como lo vimos en la diapositiva pasada. Es decir, solamente utilizamos el agua necesaria para la granulación y ahí nos quedamos, no necesitamos más. Algunos ahorros adicionales que tenemos es el ahorro de energía del 60%. Debido a que tenemos menos equipos, necesitamos menos energía para evaporar esa agua, es que también tenemos ese ahorro. Y otro gran ahorro es el de aditivos, los cuales los vamos a eliminar por completo, debido a que no tenemos que llegar a ese grado otra vez de fabricación de líquido para después sprayarlo. Entonces, todos esos aditivos que agregamos en la fase líquida, los eliminamos porque no vamos a llegar, no los necesitamos. Además, nuestra tecnología puede ser adaptada a las fórmulas de preparación ya existentes. Es decir, ustedes ya tienen el proceso de sprayado, nosotros podemos ayudarles a implementar las fórmulas que ya tienen, implementarlas de manera fácil y rápida. Y un ahorro adicional es que debido a al proceso de granulación, es que podemos utilizar materias primas locales, lo cual nos da un ahorro adicional en la parte de materias primas. Aquí, pero ¿qué tal hay del flujo de los gránulos, el llenado de los moldes dentro del prensa? Bueno, hicimos una prueba que vamos a ver aquí del lado izquierdo, en donde vamos a ver, del lado izquierdo es un contenedor de los gránulos sprayados con una humedad de prensa del 7%. Y del lado derecho tenemos nuestros gránulos, los cuales fueron mezclados con un 12%, que les comentaba en la diapositiva pasada, y se secaron hasta llegar al 7%. Aquí podemos ver el video. Nuevamente se repite. Del lado derecho tenemos dos fotos donde también podemos ver la estructura de los gránulos sprayados y de los gránulos que nosotros fabricamos dentro de nuestros mezcladores. Si pueden ver, la apariencia es muy similar. Como les comentaba, ¿dónde se utiliza el proceso de granulación? Bueno, pues se utiliza en la fabricación de azulejos, en arcilla expandida, medios de molienda, los propans, para quienes no estén familiarizados con el término, los propans son unos pequeños gránulos que se utilizan para la tecnología de fracking, para obtener el gas. También estos gránulos pueden ser utilizados en bujías y otros cuerpos prensados. Hasta aquí, como pueden ver, los ahorros en el proceso de granulación utilizando nuestra tecnología de mezclado intensivo. Ahora pasaremos al siguiente proceso, que es el proceso de amasado. El proceso de amasado, manejaremos humedades entre el 19 y el 25%. ¿Cómo llegamos al proceso de amasado? Bueno, tenemos lo que ya vimos en el proceso pasado de granulación. Tenemos dos componentes.
a los cuales les vamos a agregar agua y por medio del mezclado intensivo vamos a llegar a gránulos. Pero ¿qué pasa si seguimos agregando agua? Si seguimos agregando agua, vamos a pasar de estos gránulos y el agua va a permitir que esos gránulos se vayan uniendo más y más y más y más hasta que lleguemos al siguiente. Pasemos ahora sí que pasemos una barrera alrededor del 12%, 15% de humedad y vamos a pasar a formar, si agregamos más agua, vamos a pasar a formar cuerpos plásticos, masa plástica. Vamos a ver ahora el ahorro de energía del comparativo energético contra un amasador normal. El amasador normal tiene usa aproximadamente 15 kilowatts hora por cada tonelada producida. Y produciendo esto en aproximadamente 20 minutos. Después tenemos los molinos de ruedas con 13.5 kilowatts por hora por tonelada y con un tiempo de ciclo de aproximadamente 10 minutos. Con un amasador intensivo tenemos 12 kilowatts hora por tonelada y podemos realizar el mezclado en 3 minutos. Como pueden ver, pasamos de 20 minutos a 3 minutos y la calidad del amasado es mucho mejor. Es decir, ya no tenemos estos componentes que se pueden ver aquí, que se pueden ver aún no bien disueltos, por así decirlo, en la masa. Al final, en el mezclado intensivo se desaparecen, se integran de mejor manera. Eso es con respecto a los amasadores, perdón. Pero, ¿qué pasa si lo comparamos con los filtros prensa? Que también es una tecnología muy utilizada. Bueno, primero que nada tenemos un ahorro de tiempo de preparación en minutos, en lugar de horas o días en algunos casos. Tenemos un ahorro de agua, alrededor del 70%. Es muy similar al de granulación, al ahorro de la tecnología de estreado, porque no tenemos que llevar ese material otra vez hasta el medio líquido para después regresarnos al medio de masa, sino que usamos solamente el agua necesaria para llegar directamente desde la materia prima hasta la fase de masa, por así decirlo. Otra cosa es que no tenemos la repetibilidad del proceso de fabricación, no dependemos de factores externos como los climáticos. Es decir, no dependemos de que si afuera si hay más humedad relativa en el ambiente o menos, el amasado se logra de igual manera. Aquí vamos a poder ver. Esta es una imagen real de cómo se ve el material amasado dentro del mezclador intensivo. Así se ve, de hecho, la fabricación de las masas. ¿Dónde se utilizan estas masas cerámicas? En los cuerpos plásticos también conocidos. Bueno, se utilizan en cuerpos extruidos, en tejas, en elementos para decoración de paredes, ladrillos, filtros cerámicos, etc. Esas son las aplicaciones. Por último, llegaremos a lo que es la preparación de las barbotinas, donde manejaremos humedades del 25% en adelante. Como les comentaba, otra vez quiero hacer énfasis en esto de que muchos de los procesos cerámicos que hemos visto pasan desde este grado, del grado de molienda en seca, hasta la fabricación de líquido de barbotina y luego se regresan. Este regreso de eliminar humedad de la materia prima es donde hay un gran ahorro utilizando nuestra tecnología, porque no tenemos que ir y regresar, sino que solamente vamos utilizando el agua necesaria para cada proceso que necesitemos. Muy bien, ¿cómo se fabrican las barbotinas? Nuevamente tenemos dos componentes en seco que mezclamos con cierta cantidad de humedad y llegamos a los granos. Agregamos más agua y llegamos a los cuerpos plásticos. Agregaremos más agua y vamos a llegar a una barbotina.
¿Cuáles son los ahorros de utilizar nuestra tecnología en la barbotina? Bueno, pues tenemos menos energía, necesitamos menos energía para producir, un ahorro de alrededor del 50%. Aquí podemos ver del lado derecho hay una tablita donde hicimos algunos comparativos entre un Blonger tradicional, donde tenemos un uso de 14 kWh por tonelada, mientras que el mezclador intensivo utiliza solamente 7 kWh por tonelada. Tenemos un menor uso de suelo de aproximadamente el 60%. Ustedes recuerdan, tenemos en los blongers son bastante grandes, tenemos que almacenar la barbotina por más tiempo para la activación de las arcillas. Tenemos en un blonger tradicional alrededor de 30 metros cuadrados para lo que es el área de producción, mientras que utilizando nuestra tecnología de mezclado intensivo, utilizamos solamente 10 metros cuadrados aproximadamente. Pero yo diría que el punto de ahorro más impresionante es el menor tiempo de fabricación, donde tenemos ahorros de alrededor del 87%. Aquí podemos ver una tabla comparativa donde en el Blonger utilizamos alrededor de 120 minutos, a veces más, para llegar a obtener una buena barbotina. Y nosotros podemos hacer la misma calidad de barbotina, más bien la misma cantidad de barbotina en 15 minutos. Entonces, este es un ahorro muy importante en el tiempo de fabricación, lo cual nos permite hacer plantas mucho más pequeñas de fabricación de pasta. Y evidentemente también el menor uso de aditivos, ya que no vamos a utilizar ni floculantes ni defloculantes. Todos los aditivos no los vamos a ahorrar, porque el mezclado intensivo tiene una mejor activación de las arcillas. Al introducir más energía al proceso de mezclado, logramos que cada molécula de arcilla sea recubierta de líquido de manera completa. Además de los ahorros, tenemos dos ventajas técnicas muy importantes. Una de ellas es que tenemos la capacidad de utilizar material en verde para el mezclador. Es decir, cuando estamos en la fase de carga, pasamos de granulación a masa, en esa fase de mezclado podemos agregar todo lo que es la merma en verde, podemos agregarla e introducirla dentro de nuestro mezclador, lo cual es un ahorro importante en tiempos y almacenamiento de materia prima. Y otra segunda ventaja es la capacidad de corregir gravedades específicas y viscosidades. Como la activación de las arcillas es mucho más rápida, nosotros podemos detener el mezclador después del mezclado, de llegar a la pasta, a la barbotina, extraer una muestra, hacer las pruebas de gravedad específica, viscosidad, y si es necesario ajustar en ese momento, de manera que no tenemos que estar esperando tanto tiempo para lo que es el envejecimiento de la barbotina, lo podemos hacer de inmediato. Esas dos también son grandes ventajas, no necesariamente son ahorros, pero son ventajas técnicas muy importantes para el área de cerámicos. Aplicaciones de las barbotinas, bueno, donde se usan las arcillas suspendidas en agua, preparación de barbotinas y esmaltes para sanitarios, preparación de barbotina de rechazos o merma, preparación de barbotina de caolín para la industria del papel. Tenemos una tecnología en la cual es utilizada en barbotinas muy especializadas, como son las que fabrican las baterías, o barbotinas que requieran estar completamente libres de burbujas. Bueno, tenemos una tecnología de vacío, la cual extrae ese aire y permite tener una barbotina libre de burbujas. También tenemos la preparación de ferritas, etc. Como pueden ver, vimos los tres procesos importantes en la industria cerámica: el granulado, el amasado, la preparación de barbotinas. Y en cada uno de ellos pudimos ver que tenemos importantes ahorros, ya sea de materias primas, de energía, tiempos. Es por eso que creemos que nuestra tecnología puede ser muy útil en la industria cerámica mexicana, la cual
tenemos que admitirlo, utiliza tecnología que ha sido probada, era tecnología algo antigua, donde se utilizaban, donde había, por así decirlo, un exceso de recursos, el agua no era tanto problema, los precios de las materias primas quizás pudieran ser un poco más accesibles. Ahora con la competencia y con este mundo más globalizado, todos los precios de los insumos van aumentando, entonces necesitamos buscar tecnologías mucho más eficientes. Y bueno, nosotros queremos proponerles el uso de estas tecnologías para un proceso mucho mejor. Para ello, contamos con un laboratorio de pruebas, el cual nos permite hacer pruebas de factibilidad, donde podemos utilizar sus materias primas para simular su proceso y ver de qué manera podemos incluso mejorar el mezclado, tener un mejor proceso. Entonces, también podemos hacer una optimización específica para el cliente. Vamos a decir que clientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo tengo esta materia prima o quiero probar una diferente viscosidad, una gravedad específica diferente. Todo eso también lo podemos hacer. Y también podemos ayudarles a la preparación de nuevos productos. Hay veces que dicen, mira, yo tengo mi proceso de fabricación de amasado, pero estoy explorando la posibilidad de hacer granulado para prensado de azulejos. Bueno, podemos nosotros hacer ese tipo de pruebas sin que ustedes hagan una inversión inicial grande. Podemos hacer esa prueba para fabricar los gránulos y ver, por ejemplo, en el caso de este ejemplo, llegar a la fabricación de azulejo de una mejor manera. Todas esas pruebas las podemos hacer en nuestro laboratorio, el cual está disponible para ustedes. Solo falta que nos contacten y podemos programar alguna prueba. Bueno, hasta aquí fue este webinar. Espero que haya surgido sobre ustedes una curiosidad o algún interés por nuestra tecnología y ver de qué manera les podemos ayudar. Aquí tienen mis datos al final. Tienen mis datos, viene aquí mi correo electrónico y mi teléfono por si me quieren mandar ahí algún WhatsApp. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, por si alguien desea. Ya sabe, puede hacerlo a través del chat o bien abrir su micrófono si así lo desea.